Entonces, para el rescate de la verdadera memoria, que es una memoria de la dignidad incesante, de la incesante pelea, es necesario estar muy atento a las voces más secretas de la historia, que no están en la historia oficial, o que están pero muy de pasadita. Se nos enseña una historia de machos, donde la mujer cumple nada más que un papel decorativo. No existen las mujeres en la historia latinoamericana, salvo como abnegadas compañeras del prócer. Y es también, además de ser una historia de machos, contada por los machos y para los machos, y por lo tanto destinada a la perpetuación del poder de los machos, es una historia de blancos, absolutamente racista, donde de las rebeliones negras y de las rebeliones indígenas casi no se habla, o se habla como si fueran episodios de mala conducta, ¿verdad? El fiel servidor que traiciona al amo. Y es finalmente, bueno, también una historia de ricos, por supuesto, porque corresponde a la necesidad que los ricos tienen de justificar sus privilegios para poder transmitirlos por herencia, herencia material, herencia cultural. El que tiene el poder tiene la palabra. Y es finalmente una historia de militares. Es una historia que parece un largo desfile militar, todos con el uniforme recién salido de la tintorería, unos señores con cara de mármol, con cara de bronce, nunca con cara de carne y hueso, caras nunca marcadas por las pasiones humanas, y que nada tienen que ver con uno o con la gente que uno encuentra en la esquina. Sería muy difícil encontrar un día en la historia de América donde no haya ocurrido algo, y la historia se hace la sorda, la historia oficial, porque no le conviene recordarlo. No le conviene recordarlo porque eso contradice a los machos, a los blancos, a los ricos y a los militares. Te digo a los machos porque buena parte de esas rebeliones fueron encabezadas por mujeres. Mujeres, al mismo tiempo que en lo que se suponía que era la civilización superior. En Europa las pobres tocaban el órgano, el clavicordio, no sé qué, y bordaban y esperaban marido, ¿no? Bueno, pues en América ocurría que entre los negros y los indios numerosas mujeres ocupaban posiciones de mando, y muchas de las mujeres que derrotaron a los ejércitos español o inglés, holandés o portugués o francés fueron cuidadosamente escamoteadas en la documentación oficial, porque para un general europeo era una vergüenza pelear contra una mujer si las mujeres eran inferiores. O la memoria de la libertad que uno encuentra tapada, escondida, pero no del todo muerta en algunos episodios de la historia real que han ocurrido y que nosotros no sabemos que han ocurrido. Como por ejemplo aquella espléndida sublevación del año 1599 en la costa colombiana, cuando 80 comunidades de indios taironas se levantan a fines del siglo XVI, no solamente contra el pago de tributos, no solamente contra el trabajo forzado, sino también en defensa de sus tradiciones sexuales, que eran tradiciones de libertad. El machismo es un producto de importación en el Caribe, y eso suena ahora a chiste de humor negro, porque yo creo que esa es la región más machista del mundo. Pero la homosexualidad en tiempos precolombinos era libre en toda el área del Mar Caribe. Poco antes de descubrir el Océano Pacífico, Balboa arroja a los perros para que se los coman vivos a 80 indios homosexuales, porque como él dice, para ser mujeres solo les faltan tetas y parir. Y había divorcio en toda América. Esta idea de que uno quede encadenado para siempre, ¿verdad? La mujer al hombre, el hombre a la mujer, es una idea importada. En toda América las parejas se hacían y se deshacían según lo decidiera el amor, que en el fondo es el único que tiene derecho
a decidirlo. Hasta entre los aztecas, que eran tan represivos, terriblemente represivos. Por ejemplo, condenaban el adulterio, castigaban el adulterio con la muerte. Pero hasta ellos tenían divorcio y por sola voluntad de la mujer. Hasta ellos. Bueno, por no hablar de otras culturas indígenas que vivían mucho más libremente. Pero con esto quiero decir que hay también una memoria de libertad que reivindicar, y una memoria de democracia, y una memoria de poesía. De poesía que está viva ahora, en la realidad de nuestros días. Por cierto que una de las buenas cosas que han ocurrido en América en estos últimos años es la reivindicación de Nani como heroína nacional en Jamaica. Nani fue una jefa de esclavos cimarrones que estuvo a la cabeza de los esclavos cimarrones de Jamaica durante buena parte del siglo XVIII. Y que era mitad gente, mitad diosa, o sea, mitad mito, mitad realidad. Se sabe que existió, pero también se cuentan sobre ella muchas leyendas. Se dice que se lanzaba desnuda al centro de la batalla y que espantaba a los soldados ingleses por su desnudez maravillosa. Y también porque lucía collares hechos con sus dientes. Y que entonces les mostraba el culo. Y era tan mágica la Nani que a su culo llegaban todas las balas y se convertían en copos de algodón. Y por cierto que la leyenda y el mito son también fuentes de conocimiento, porque han sido los medios de los que dispuso la memoria del vencido para no ser aniquilada. O sea, muchas veces cosas que de otro modo estarían ya definitivamente muertas, han seguido vivas gracias a que el mito las perpetuó, o a que las perpetuó la leyenda. Y el mito y la leyenda son al fondo metáforas colectivas, o sea, maneras de expresión que la historia encuentra para revelarse a pesar del silencio obligatorio y a pesar de la obligatoria mentira. El mito, por citarte un ejemplo, el mito de Tupac Amaru, ¿verdad? Es de una tal hermosura. Cuando matan al primer Tupac Amaru en la plaza del Cusco, lo decapitan. Nace el mito de inmediato, ¿verdad? Esa misma tarde nace el mito anónimo, inexplicable, misterioso, en la multitud que asiste llorando a la ejecución. El mito de la cabeza que va a encontrarse con su cuerpo. Y durante 2 siglos la gente sigue creyendo que aquella cabeza cortada se va a encontrar con su cuerpo. Y se encuentra. Porque 2 siglos después, exactamente 2 siglos después, se alza un cacique, de nombre ya ignorado, pero que elige llamarse con un nombre jamás olvidado, porque elige llamarse Tupac Amaru. Tupac Amaru II, el segundo Tupac Amaru, o quizás el primero, que ha vuelto al mundo tal como estaba anunciado, porque su cabeza se ha juntado finalmente con el cuerpo, y que entonces se convierte en el protagonista de la revolución más formidable, de la rebelión popular más formidable que ha tenido lugar en el mundo andino en todos los tiempos. Continuamente hay mitos que yo te diría que más que enriquecer la historia la revelan, que la expresan, ¿verdad? Entonces me parece muy tonto no hacer caso de esos mitos, como si no fueran científicamente posibles. Pero me resulta particularmente doloroso en países como este, como el Ecuador, por ejemplo, o como Guatemala, o como Perú, como México, que son países que tienen la suerte de contar con una población indígena, con una población aborigen inmensamente grande, y de la que tanto tendrían que aprender. Yo no termino de creer las cosas que a veces oigo, que en este país, en el Ecuador, se le grite verdugo al indio, como ocurre 2 por 3 en la calle.
que se le grite verdugo a la víctima. Es parte del sistema de paradojas que hace que la cárcel de presos políticos en el Uruguay se llamara Libertad, por ejemplo, ¿no? O parte del sistema de paradojas que hace que los indios, que debieran ser los privilegiados en América, porque fueron los primeros habitantes de estas tierras y son los depositarios de su mejor memoria, sean tratados como son tratados, los últimos de la fila. Aquí casi como los negros en Sudáfrica. Pero no solamente aquí. No solamente aquí. Se les niega el derecho de tener religiones. No pueden tener más que supersticiones. No practican arte, nada más que artesanía. No hablan lenguas, solo dialectos. En el fondo no son seres humanos, son nada más que recursos humanos. Brazos baratos, quizás disponibles, en los suburbios de las ciudades, a donde llegan corridos por el desamparo, para convertirse en mendigos, en putas, en delincuentes. Si algún sentido tiene la conmemoración de 1492, si algún sentido tiene, es el sentido inverso al sentido que se le está dando. Si algún sentido tiene esa conmemoración, tendría que ser una conmemoración de la resistencia, de la casi inexplicable capacidad de resistencia, de los más despreciados, de los más castigados, de los más perseguidos, que han sabido guardar para la humanidad entera, y no solo para ellos mismos, lo mejor de estas tierras, que es la memoria de la comunidad como posible modo de producción y de vida. América, que es hoy el centro del imperio de la codicia, puede ser mañana el centro de un mundo que sea una casa de todos y no un campo de concentración. Un mundo que sea lo que quizás el mundo quiso ser cuando todavía no era. Y que han sabido además guardar la memoria de otras cosas que son imprescindibles, fundamentales, para que la condición humana tenga sentido, para que la aventura de vivir en el mundo no sea una continua invitación al dolor y a la muerte, como por ejemplo la relación de identidad con la naturaleza. En un mundo como el nuestro, ¿verdad?, donde se ha envenenado el aire, se ha envenenado la tierra, se ha envenenado el agua, se ha envenenado el alma. ¿Cómo no va a ser importante el legado histórico de culturas para las cuales la naturaleza no es enemiga, porque nosotros somos hijos de ella? Culturas que nunca terminaron de entender que la tierra pudiera ser vendida, porque ¿cómo va a ser vendida la madre? Y que también, por último, han sabido perpetuar para nosotros, para todos, una memoria de la libertad, de la democracia, de la dignidad. Sí, yo creo que es bien importante el desarrollo de la teología de la liberación en estos últimos años en América Latina. Bien importante, cada vez más importante, sobre todo en países donde la religión y la religión católica tiene un peso grande, ¿no?, considerable, como por ejemplo Nicaragua, quizás también Ecuador, ¿verdad?, Brasil. Importa un poco menos en el Uruguay o en Cuba, porque son países con menos proporción de creyentes, con una proporción menor de creyentes, o por lo menos de creyentes en eso, ¿no? Pero sí que es bien importante y de algún modo reencuentra una tradición muy honda y que existe, te diría que desde siempre,
los primeros teólogos de la liberación, yo pienso que llegaron a nuestras tierras, aunque no sabían que lo eran, al mismo tiempo que llegaba la otra cruz, la que acompañó a la espada para bendecir sus crímenes. Es como algo así como la lucha de clases dentro de la iglesia, o como la iglesia reproduciendo en su seno las contradicciones de la sociedad donde actúa. Porque aquí también vinieron hombres como Bartolomé de las Casas, que llegó para hacerse rico y terminó viviendo al servicio de los pobres, o como Bernardino de Sahagún, que fue el primer antropólogo de América y el primero que rescató la memoria de los vencidos, y que los amó y se identificó con ellos. O curas como Vasco de Quiroga, que vinieron a devolverle a América la utopía que había salido de aquí, ¿verdad? Fueron marineros de Américo Vespucio los que contaron las historias que Tomás Moro recogió y que sirvieron de base a su famosa obra. Y entonces Vasco de Quiroga llegó a Michoacán y en Michoacán consiguió abrir un espacio propio, ajeno a la rapacidad colonial, que era un espacio de conservación de lo mejor de América, que es la comunidad y el modo comunitario de ser. Esta vieja manía americana de trabajar juntos, de vivir juntos, de comer juntos, de soñar juntos. Y tan bien lo hizo y tan a fondo lo hizo Vasco de Quiroga, el Tata Vasco, en el siglo XVI, que todavía en Michoacán los indios hablan de él como si estuviera vivo. Se habla del Tata Vasco como si anduviera por ahí, caminando por los caminos de ahora. Y esa era otra iglesia que también vino a América, ¿verdad? Al mismo tiempo que venía la iglesia de los bandidos, la iglesia del poder, la iglesia que venía actuando en nombre de un Dios que era algo así como un jefe universal de policía y que no admitía a otros dioses y que era enemigo de la libertad, un Dios del miedo que tanto daño hizo. Pero estaba el otro Dios, que yo creo que si existe es el verdadero, que era un Dios enamorado de la condición humana y que también vino aquí, ¿verdad?, para entenderse quizás con los dioses de antes, con los del sol, de la lluvia, con los dioses del amor. En el fondo eran todos dioses del amor y él también. Aunque el Dios de los cristianos, que fue el Dios que me formó, porque yo tuve una infancia católica, como supongo que todos ustedes, es el único de los dioses que nunca ha hecho el amor, ¿no? Y eso a mí, cuando dejé de creer en él, que no estoy muy seguro de que dejé de creer en él, pero en fin, como que empezó a darme pena. Empezó a partir del momento en que uno prueba por primera vez la manzana, tenía como pena de él, ¿no? Porque casi todos los dioses de casi todas las religiones hacen el amor, o por lo menos lo han hecho. Y tan solo ahí rodeado de angelitos que no lo entienden, me daba como pena, ¿no? Bueno, pero yo pienso que sin embargo ese Dios que nunca ha hecho el amor es un Dios muy capaz de abrazos y que es un Dios de la dulzura y un Dios de la ternura y un Dios muy acompañante, y que ese es el Dios que trajeron aquellos primeros curas que no sabían que eran teólogos de la liberación o que estaban en esa corriente, y que por supuesto es una corriente que rescata lo mejor del cristianismo, que es la presencia de Cristo en el mundo, desde los pobres, junto a los pobres, la presencia redentora de Cristo en el mundo. Y así está la iglesia ahora, con ese Cristo redentor de un lado y del otro lado los mercaderes del templo, que no están fuera de la iglesia sino dentro, y que se dan la gran vida, y que en el fondo sueñan con clavar en la cruz bien, pero bien clavadito, a cuanto pescador anda por nuestras costas, irradiando mensajes contra el imperio. Yo creo que en el fondo bien que les gustaría clavarlos bien clavaditos.
pienso que no es casual que yo haya descubierto la clave de mi trabajo, de este último trabajo, de los 3 tomos de Memoria del Fuego, a la vez en un testimonio indígena y en un testimonio negro. O sea, que yo haya encontrado que la explicación de lo que estaba haciendo, ¿verdad?, no estaba en los tratados de literatura que me he leído, en los sesudos trabajos de los eruditos, en las artes de escribir, sino que yo lo encontrara en 2 cosas ignoradas, pero que, claro, son ignoradas porque corresponden a culturas despreciadas y que, sin embargo, son tan elocuentes y tan hondas. Primero, esta cosa negra de las 2 memorias, ¿no? Es uno de los aportes culturales africanos que nosotros no sabemos que existen, pero que existen. Porque los esclavos que fueron traídos aquí como ganado, como si fueran solamente brazos en los barcos negreros, no eran solamente brazos. Tenían también sus propias culturas, sus propias lenguas, sus propios dioses, sus propias maneras de amar y de odiar y de soñar. Y entre otras cosas creían los nagós, que llegaron de la costa occidental del África a países como Cuba o Brasil, creían que cada uno de nosotros tiene 2 memorias. Y que hay una memoria, la memoria individual, que está condenada a muerte. Como está condenada a muerte la cara que usamos en el mundo, la cabeza que usamos en el mundo, que va a ser mordida esa memoria, la memoria individual, mordida por los dientes implacables del tiempo y de la pasión, y que terminará hecha polvo. Pero que hay otra memoria invulnerable, invencible, inmortal, que es la memoria colectiva. Y cuando yo estaba escribiendo Memoria del Fuego y buscaba alguna explicación de lo que hacía, y supe que esto era así, descubrí que en el fondo lo que yo estaba haciendo era tratar de recuperar para todos y no solo para mí, una memoria colectiva que me permitiera sobrevivir más allá de mi propia, pequeña, insignificante muerte. Y también sobre el hecho mismo de escribir, fue muy revelador para mí, una vez que estaba en la biblioteca en Madrid, yo llevaba como 8 o 9 horas, estaba a la silla, porque Memoria del Fuego fue una alegría de la mano y también fue un tormento del culo. Horas y horas de biblioteca, 8 o 9 horas, leyendo un libro imposible, ¿verdad? Un libro de aquellos que yo creo que solamente yo tengo la paciencia, de un cura que escribió a principios del siglo XX, allá por 1908 o 10, cura boliviano, que estuvo viviendo con unos indios guaraníes que habían llegado al sur de Bolivia en busca del paraíso terrenal. Y a mí me interesa mucho la experiencia de los guaraníes como indios itinerantes en busca del paraíso, los nómades perseguidores del mundo sin mal y sin muerte. Porque en definitiva yo pienso que todos nosotros somos perseguidores del paraíso, que queremos bajar el cielo a la tierra y que a veces nos apuramos un poquito en eso y nos equivocamos, cometemos errores, pero ¿por qué no? Son buenos errores y son errores que se cometen mientras uno anda buscando el paraíso en la tierra, como los guaraníes. Entonces me parecía que ellos eran como una especie de metáfora de todo lo demás y fue por eso que me estuve tantas horas leyendo aquel libro infumable, aburridísimo. Porque hay gente que aburre lo que toca. Yo no entiendo cómo se puede hablar de estos temas tan bellos y que el resultado sea tan aburrido. Curiosa alquimia, al revés. Pero al final, como una recompensa, encontré lo que buscaba sin saber que buscaba. Había un vocabulario de estos indios, los indios chiriguanos, que son guaraníes establecidos en Bolivia, perseguidores del paraíso que llegaron a las espaldas del imperio de los incas, mucho antes que los españoles. Y en ese vocabulario había una pequeña historia reveladora de todo, pero sobre todo reveladora de la responsabilidad del oficio de escribir. A principios del siglo XVIII habían llegado allí unos curas franciscanos, y esos curas franciscanos traían en las alforjas libros. Los indios chiriguanos nunca habían visto libros, jamás. No sabían lo que era el papel porque nunca lo habían visto, y no tenían palabra para llamarlo.
porque uno solo tiene palabras para llamar lo que existe o para llamar lo que necesita. Y ellos no sabían que el papel existía ni sabían que podían necesitarlo. Y cuando preguntaron a los curas qué era eso, los curas les dijeron que esa era una cosa que servía para enviar mensajes a los amigos que están lejos. Y cuando los indios supieron que el papel era una cosa que servía para enviar mensajes a los amigos que están lejos, resolvieron llamarlo piel de Dios. Y ese es el nombre que el papel tiene en lengua chiriguana, piel de Dios. Y cuando yo lo supe, descubrí que en el fondo lo que uno hace escribiendo es eso, mandar mensajes a los amigos que están lejos, a los amigos que uno conoce y a los millones y millones de amigos que uno no conoce, pero que se hacen amigos a través de esa suerte de abrazo que es la ceremonia de la lectura. Y que esa era, al mismo tiempo, mi alegría y mi responsabilidad.